Mi suegra me abofeteó frente a todos y mi esposo se quedó callado, pero no sabían que mi hija de 9 años tenía una cámara encendida y grabó algo que los hundiría a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor vibraba con una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Era una sinfonía de disonancias, las risas forzadas de las tías, el tintineo nervioso de las copas de vino, el murmullo condescendiente de mi cuñada Paulina comentando el vestido de otra invitada. Era el cumpleaños número 60 de Beatriz, mi suegra, y como cada año, la casa se había convertido en un escenario. Un teatro donde todos interpretaban el papel de una familia feliz y unida, mientras yo, la nuera, era la tramoyista, la cocinera y, en última instancia, el blanco de todas las críticas veladas. La casa estaba llena de parientes que sonreían con los labios pero juzgaban con la mirada. Llevaba horas, desde el amanecer, moviéndome como un autómata entre la cocina y el comedor, asegurándome de que cada detalle fuera una oda a la perfección que ella exigía. Los centros de mesa con lilas frescas, sus favoritas, la cristalería pulida hasta brillar, el vino a la temperatura exacta. Cada acción era una ofrenda de paz, un intento desesperado y patético por ganar un gramo de su aprobación, por tener, al menos por un día, una tregua. Finalmente, llegó el momento culminante, el acto final de mi actuación, el pastel. Con las manos ligeramente temblorosas, lo traje desde la cocina. No era un pastel comprado. Me había pasado 2 días enteros creándolo. Era una obra de 3 pisos, un bizcocho de vainilla de Papantla con un delicado relleno de fresas frescas y crema de mascarpone, cubierto con un merengue italiano que me había tomado toda la mañana perfeccionar hasta alcanzar picos firmes y brillantes. Pequeñas y laboriosas rosas de merengue, teñidas a mano en un degradado de rosa pálido, adornaban cada capa. Lo coloqué en el centro de la mesa. El silencio se hizo, seguido de un coro de ohos y as genuinamente impresionados. Vi a mis sobrinos mirar el pastel con los ojos iluminados, a mi suegro asentir con aprobación. Por un instante, un fugaz, estúpido y traicionero instante, sentí una cálida chispa de orgullo. Quizás esta vez, pensé, esta vez sería diferente. Quizás este esfuerzo monumental finalmente sería suficiente. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus gafas de diseñador precariamente en la punta de su nariz, entrecerrando los ojos para inspeccionar mi trabajo como un general examinando las defensas enemigas. Sus labios, perfilados y pintados de un rojo sangre, se fruncieron en una línea delgada. El comedor entero contuvo la respiración, esperando su veredicto. Vaya, dijo finalmente, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, arrastrando la palabra con falsa admiración. Te esforzaste, Ximena. Se nota que tienes mucho tiempo libre. La primera estocada, sutil pero certera, menospreciando mi esfuerzo y mi vida. Aunque, continuó, acercando su rostro al pastel, el color de esas rosas de merengue, se ve tan corriente. Casi vulgar. Como de quinceañera de pueblo. La chispa de orgullo se extinguió tan rápido como había nacido, reemplazada por el familiar nudo helado en mi estómago. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. Sentí las miradas de todos puestas en mí. Respiré hondo, buscando en mi interior los restos de la diplomacia que había cultivado durante 10 años. Forcé una sonrisa. A mí me pareció un tono alegre, Beatriz. Perfecto para una celebración tan importante. Fue la respuesta equivocada. Con Beatriz, cualquier respuesta que no fuera una sumisión abyecta era la respuesta equivocada. El silencio que siguió fue denso y pesado. Vi cómo el rostro de Beatriz se contraía en una máscara de indignación teatral, una actuación que había perfeccionado con los años. Se levantó lentamente, majestuosamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido ominoso. Alegre, siseó, su voz un látigo. Se acercó a mí, rodeando la mesa, y cada paso suyo era un golpe de tambor que marcaba mi sentencia.
¿Me estás diciendo que tengo mal gusto? ¿Me estás corrigiendo en mi propia casa, en mi propio cumpleaños, delante de toda mi familia? No, por supuesto que no, tartamudeé, retrocediendo un paso. Yo solo. No pude terminar. Su mano se movió con la rapidez de una serpiente. El sonido de la bofetada resonó en el comedor, agudo, brutal y sorprendentemente fuerte. Un eco que silenció hasta el último murmullo. Mi mejilla ardió, un dolor punzante que me hizo ver estrellas, pero la humillación quemaba mucho más, un fuego que me consumía desde dentro, incinerando los últimos vestigios de mi dignidad. Para que aprendas a respetar a tus mayores, escupió las palabras, su rostro a centímetros del mío, su aliento oliendo a vino caro y a veneno. El tiempo pareció detenerse. 20 pares de ojos clavados en mí. Vi la lástima en la cara de una prima lejana, la morbosa satisfacción en la sonrisa apenas disimulada de Paulina y la incómoda indiferencia en la mayoría de los demás. Busqué desesperadamente, como un náufrago buscando un salvavidas, la mirada de mi esposo, Gael. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa, paralizado, con un trozo de pan a medio camino de su boca. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, un abismo de cobardía en ellos, antes de desviarse hacia su plato, como si de repente encontrara fascinante el patrón de la porcelana. Mamá, por favor, no hagas una escena, murmuró, su voz un hilo apenas audible. Ni una palabra en mi defensa. Ni un gesto de apoyo. Ni un músculo movido para protegerme. Nada. La nada más absoluta y ensordecedora. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino una fractura silenciosa y profunda, como el hielo que se quiebra bajo un peso insoportable. El mundo que había intentado mantener unido con hilos de paciencia y esperanza se hizo añicos y las piezas cayeron a mi alrededor. Y entonces, a través de la neblina de mi conmoción, la vi. Mi hija de 9 años, Renata. Se había escabullido de su habitación, atraída por los gritos. Estaba de pie junto a la puerta de la cocina, pequeña y casi invisible en medio del drama. Sus ojos, grandes y oscuros como los míos, estaban fijos en la escena, no con miedo, sino con una extraña y fría concentración. Y en sus manos, sostenía su tablet con una fuerza que le ponía los nudillos blancos. La pantalla estaba encendida. La pequeña luz roja de grabación parpadeaba en la esquina superior. Estaba grabando. Mi nombre es Ximena, tengo 33 años. Mi esposo, Gael, tiene 35. Y la mujer que acaba de ejecutarme públicamente frente a toda su familia es mi suegra, Beatriz. Esta escena, tan humillante como fue, no era un evento aislado. Era simplemente el capítulo más reciente, aunque el más brutal, de una larga y agotadora saga de anulación que se había convertido en mi vida. Cuando conocí a Gael en la universidad, vi todo lo que una joven enamorada querría ver. Era encantador, carismático, con una sonrisa fácil y una habilidad innata para hacerte sentir que eras la única persona en el mundo. Recuerdo una de nuestras primeras citas, llovía a cántaros y nos refugiamos en una pequeña librería de Coyoacán. Pasamos horas hablando de arte, de sueños, de futuro. Me recitó un poema de Sabines y me prometió que nuestra vida juntos sería una aventura. Y yo, tontamente, le creí. Lo que no vi, o quizás me negué a ver, fue la sombra de su madre cerniéndose sobre él, un cordón umbilical invisible pero irrompible. Beatriz era una viuda que había volcado toda su identidad en su rol de madre abnegada, y Gael era su obra maestra, su posesión más preciada. Antes de casarme, yo era una mujer completa por mí misma. Era diseñadora gráfica, y no una cualquiera. Acababa de ganar un premio nacional por una campaña de branding y estaba a punto de abrir mi propio estudio. Mi trabajo era mi pasión, un espacio donde mi voz, mis ideas, tomaban forma y color. Era independiente, pagaba mis propias facturas y soñaba con comerme el mundo. Pero poco después de la boda, comenzaron las presiones sutiles, como una lenta y constante erosión. Beatriz, con su sonrisa dulce y sus palabras afiladas como cuchillas, empezó a sembrar la duda. ¿De verdad necesitas trabajar tanto, hijita? Un hombre como Gael puede darte todo lo que necesitas.
El estrés te va a sacar arrugas antes de tiempo. O mi favorita, ¿no crees que una esposa debe dedicarse a su hogar, a su esposo? Es el trabajo más importante del mundo. Gael, siempre ansioso por complacer a su madre, se hizo eco de sus palabras. Mi amor, mamá solo se preocupa por ti. Quiere que descanses. Además, con mi sueldo podemos vivir perfectamente, no necesitas matarte trabajando. Sus palabras sonaban a cuidado, a protección, pero en realidad eran los barrotes de una jaula dorada que se construía a mi alrededor. Y yo, tontamente enamorada y deseosa de construir esa familia armoniosa de los cuentos de hadas, cedí. Primero dejé a mis clientes más grandes. Luego rechacé los proyectos que requerían viajar. Finalmente, con la llegada de Renata, cerré el estudio. Me convertí en la esposa y ama de casa que ellos esperaban. Mi vida se redujo al espacio de 4 paredes. Y en esas 4 paredes, Beatriz era la reina. Su control era absoluto y se extendía a cada rincón de nuestra existencia. Decidía el color con el que debíamos pintar la sala, ese gris que te gusta es tan deprimente, Ximena, parece un mausoleo, criticaba mi forma de cocinar, demasiada sal, como siempre. Vas a enfermar a mi hijo del riñón, e incluso opinaba sobre la ropa que debía usar, ese vestido es un poco revelador, ¿no crees? No querrás dar una impresión equivocada. Gael nunca, jamás, se oponía. Su lealtad no era hacia mí, su esposa, sino hacia ella, su madre. Es solo su forma de ser, decía. No lo tomes personal. Para no volverme loca, para no olvidar quién era, empecé a tomar pequeños proyectos de diseño como freelance. Trabajaba de noche, cuando todos dormían, en un pequeño rincón del estudio que Gael usaba como bodega. Era mi pequeño secreto, mi conexión con el mundo exterior, con la mujer que solía ser. Pero incluso eso se convirtió en munición para ellos. Cuando se enteraron, no lo vieron como una muestra de mi talento o mi necesidad de tener algo propio, sino como un pasatiempo inútil. Qué bonito que te entretengas con tus dibujitos, decía Beatriz con una condescendencia que me helaba la sangre. Mientras no descuides tus verdaderas obligaciones. Mis ingresos, aunque modestos al principio, eran despreciados, como si el dinero que no provenía del bolsillo de Gael no tuviera valor real. El contraste con mi vida anterior era brutal. Había pasado de ser una profesional independiente y segura de sí misma a una figura decorativa en mi propio hogar, una mujer cuya opinión rara vez era solicitada y nunca respetada. Me había convertido en el chivo expiatorio oficial de la familia. Si Gael tenía un mal día en el trabajo, era porque yo no lo apoyaba lo suficiente. Si la casa no estaba impecable para una de las visitas sorpresa de Beatriz, era porque yo era descuidada. Si Renata se raspaba la rodilla en el parque, era porque yo era una madre negligente que estaba cegaramente pensando en sus dibujitos. Y en cada acusación, en cada juicio sumario, Gael permanecía en silencio, validando las críticas de su madre con su pasividad cómplice. Una vez, recuerdo, organicé una pequeña fiesta para el cumpleaños de Renata. Invité a sus amiguitos del colegio. Uno de ellos, jugando, tropezó y rompió un jarrón. No era un jarrón cualquiera, era un regalo de bodas de Beatriz, un objeto feo y ostentoso que ella insistía en que exhibiéramos en la sala. Cuando se enteró, montó en cólera. No culpó al niño, ni a la mala suerte. Me culpó a mí. Esto pasa por llenar la casa de niños salvajes, gritó por teléfono. Nunca has sabido cuidar las cosas de valor. Eres una irresponsable. Cuando Gael llegó a casa, le conté lo sucedido, esperando una palabra de consuelo. En lugar de eso, suspiró y dijo, bueno, mi amor, sabes lo importante que era ese jarrón para mi mamá. Quizás deberías haber tenido más cuidado. Había cambiado mi libertad por una jaula de oro, y la puerta la custodiaba mi suegra, con mi esposo como su leal carcelero. Y yo, hasta ese día, había aceptado mi condena en silencio. Esa bofetada no fue un golpe aislado, fue la culminación de años de humillaciones, una colección de heridas que guardaba en un museo privado en mi memoria. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un diorama perfectamente conservado que mostraba el lento y metódico desmantelamiento de mi espíritu.
La ilusión es un material frágil. La mía se hizo añicos 2 días antes de mi boda. Recuerdo la luz del sol entrando por la ventana de la boutique, iluminando el vestido de novia que había elegido. Era un diseño de un joven creador mexicano, sencillo, de encaje chantilly, con un escote discreto pero elegante en forma de corazón que me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente hermosa. Lo había pagado con mi propio dinero, un último acto de independencia antes de entregarme a mi nueva vida. Beatriz insistió en verlo para darle su bendición. Su rostro se endureció al instante. Ese escote es de una mujerzuela, declaró, su voz cortante. Parece que te estás ofreciendo en un escaparate. Mi hijo no se va a casar con alguien que se exhibe de esa manera. Yo intenté argumentar, explicar que era un diseño clásico, que me sentía cómoda. Tu comodidad no importa, sentenció. Lo que importa es la decencia y el honor de esta familia. Esa misma tarde, sin consultarme, se llevó el vestido a su costurera de confianza. Cuando me lo devolvió, el escote había sido cubierto con una pieza de satén burda y mal cosida que picaba y arruinaba por completo la línea del diseño. Me miré al espejo y vi a una extraña, una muñeca vestida por otra persona. Lloré de impotencia, encerrada en el baño. Gael tocó la puerta. Mi amor, ¿estás bien? Le conté lo que había pasado. Hubo un largo silencio. Bueno, dijo finalmente, mamá solo quiere lo mejor para ti. No quiere que la gente hable. Ya sabes cómo es. No hagas un drama por un trozo de tela. Me casé sintiéndome como una impostora, disfrazada para apaciguar a una mujer que nunca estaría satisfecha, mientras el hombre que amaba minimizaba mi dolor. Habíamos pasado meses eligiendo el nombre de nuestra hija. Isabella, habíamos decidido. Era un nombre que a ambos nos encantaba, que sonaba a música y a fuerza. Lo escribíamos en servilletas, lo susurrábamos por la noche. Era nuestro primer secreto, nuestro primer proyecto como padres. Cuando rompí aguas en mitad de la noche, Gael, en un ataque de pánico, llamó a su madre antes que a la partera. Beatriz llegó al hospital como un torbellino, tomando el control de la situación, despidiendo a una enfermera porque no le gustaba su tono y cuestionando cada decisión del médico. Después de 18 horas de un parto agotador, agotada pero eufórica, sostuve a mi hija en brazos por primera vez. Era perfecta. Gael se acercó, con los ojos llorosos. Es perfecta, Ximena. Nuestra Isabella. Beatriz, que había estado observando desde una esquina como un halcón, se interpuso entre nosotros. Se llamará Renata, anunció, como si fuera un decreto real. Como mi abuela. Es un nombre con clase, con abolengo. No como esas modas pasajeras y cursis. Miré a Gael, miplicándole con la mirada que dijera algo, que defendiera nuestra decisión, nuestro secreto. Pero él solo bajó la cabeza, evitando mis ojos. Renata es un nombre bonito, ¿verdad, Ximena? Es fuerte. En la partida de nacimiento, mi hija fue registrada como Renata. Beatriz había ganado otra batalla, y yo había aprendido que ni siquiera la maternidad me pertenecía por completo. Había usurpado nuestro primer acto como padres. Para nuestro 5º aniversario, planeé una sorpresa. Ahorré durante casi un año con mis trabajos freelance, cada peso ganado en la oscuridad de la noche. Reservé una semana en una pequeña y rústica cabaña en la costa de Oaxaca, un lugar sin wifi, sin cobertura telefónica, solo el mar y nosotros. Estaba desesperada por reconectar con el hombre del que me había enamorado, lejos de la influencia constante y asfixiante de su madre. Un día antes de partir, con las maletas casi hechas, sonó el teléfono. Era Beatriz, con una voz débil y temblorosa. Hijito, me siento muy mal. El pecho, no puedo respirar. Creo que me va a dar un infarto. Gael se puso pálido. A pesar de mis súplicas, de mi oferta de contratar a una enfermera privada, de recordarle que su madre tenía un historial de enfermedades imaginarias, canceló el viaje de inmediato. No puedo irme de vacaciones sabiendo que mi madre podría estar muriendo, Ximena. ¿Qué clase de hijo sería? Pasamos nuestro aniversario en su casa, llevándole té y soportando sus quejas. 2 días después,
Paulina, mi brillante cuñada, subió un álbum de fotos a Facebook titulado Tarde de Chicas. En la foto de portada, en un centro comercial de lujo, sonriendo de oreja a oreja y sosteniendo varias bolsas de compras de marcas caras, estaba Beatriz. Se veía radiante, la imagen misma de la salud. Le mostré la foto a Gael. Su rostro se enrojeció, pero no de ira hacia su madre, sino de vergüenza hacia mí. Seguro se sintió mejor y sus amigas la animaron a salir. Eres muy desconfiada, Ximena. Siempre pensando lo peor. Un antiguo cliente, que ahora era socio en una de las agencias de publicidad más importantes del país, me contactó. Me ofreció un puesto increíble, directora de arte. El sueldo era más de lo que Gael ganaba, el puesto era un sueño hecho realidad. Significaba volver al mundo, recuperar mi independencia, mi voz. Estaba eufórica, sentía que volvía a respirar. Cometí el error de compartir la noticia en una cena familiar dominical. La reacción de Beatriz fue inmediata y devastadora. Dejó caer el tenedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Así que prefieres abandonar a tu hija, sollozó, su voz temblando de un dolor perfectamente actuado. ¿Dejar que la críen extraños para irte a perseguir tus ambiciones egoístas? Yo sacrifiqué todo por mi hijo, y esto es lo que veo. Nunca pensé que fueras esa clase de madre, Ximena. El chantaje emocional fue tan brutal que dejó a todos en silencio. Esa noche, Gael me dio el ultimátum. ¿Es la agencia o tu familia? Mi madre tiene razón. Renata te necesita. Yo te necesito en casa. Discutimos durante horas. Le rogué, le supliqué que entendiera lo que significaba para mí. Si me amaras, le dije, me apoyarías. Su respuesta me aniquiló. Si tú me amaras, dijo, no necesitarías nada más. Me obligó a llamar al día siguiente y rechazar la oferta. Sentí como si una puerta se cerrara para siempre, dejándome en una oscuridad aún más profunda. Fue después de esa noche, con el corazón roto y la esperanza casi perdida, que recordé las palabras de mi propia madre antes de morir de cáncer. Estábamos en el hospital, y ella, frágil pero lúcida, me tomó la mano. Hija, prométeme algo. Nunca dependas de un hombre. Ámalo, apóyalo, pero ten siempre lo tuyo. Un rincón secreto, una cuenta bancaria, un talento que nadie pueda quitarte. Un lugar donde nadie pueda tocar tus sueños. Esa misma semana, con el dinero que me quedaba de la venta de mi estudio y lo poco que ganaba como freelance, abrí una cuenta de inversión a mi nombre. En las noches, después de que todos se dormían, no solo diseñaba, estudiaba. Leía sobre el mercado de valores, devoraba libros sobre finanzas, seguía a analistas, aprendía sobre empresas tecnológicas emergentes. Era mi pequeño acto de rebelión, mi plan de escape silencioso. Cada peso que invertía, cada decisión acertada, era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi futuro, un futuro donde, con suerte, algún día podría ser libre. No era un pasatiempo. Era mi póliza de seguro de vida. La casa finalmente quedó en silencio. Un silencio denso, cargado de palabras no dichas y de la humillación que todavía flotaba en el aire como un polen venenoso. Los murmullos incómodos de los invitados al despedirse se habían desvanecido, reemplazados por el zumbido monótono del refrigerador y el tic-tac implacable de un reloj de pared, cada segundo un martillazo en mi cráneo. Me encerré en nuestra habitación, el único espacio que sentía remotamente mío, aunque también estaba decorado al gusto de Beatriz. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, dejando tras de sí un desierto de resignación. Me senté en el borde de la cama, con la mejilla todavía latiendo con un dolor sordo, y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, la expresión de un soldado que ha aceptado su derrota mucho antes de que termine la batalla. La marca roja en mi piel era un estigma visible de mi fracaso. La puerta se abrió y entró Gael. No me miró a los ojos. Se movió por la habitación con una falsa naturalidad, aflojándose la corbata, vaciando sus bolsillos sobre la cómoda, llaves, cartera, teléfono. Realizando pequeños rituales de normalidad en una situación que era una aberración.
El silencio se estiró, pesado y acusador. Yo esperaba una disculpa, una palabra de consuelo, una señal de que el hombre con el que me había casado todavía existía en algún lugar dentro de ese cuerpo. Finalmente, habló, y sus palabras fueron peores que cualquier golpe. Bueno, ya pasó, dijo, con un suspiro de fastidio, como si yo fuera un niño que acaba de tener una rabieta. Ya conoces a mi mamá. Tiene un carácter fuerte. ¿Por qué tienes que provocarla siempre? Levanté la vista, y la incredulidad me dio una fuerza que no sabía que tenía. Provocarla, mi voz salió ronca. ¿Le llamas provocar a decir que me gusta un color? ¿A tener una opinión? No es lo que dijiste, Ximena, es como lo dijiste, replicó, su voz adquiriendo ese tono de sermón condescendiente que tanto odiaba, el mismo que usaba su madre. Siempre con ese tonito desafiante, como si te creyeras mejor que todos. Sabes que es su cumpleaños. Podrías haber sido un poco más dócil, por el bien de la fiesta. Ahora todo el mundo se fue con un mal sabor de boca por tu culpa. Por mi culpa, repetí, el absurdo de sus palabras me golpeó con fuerza física. ¿Y yo? ¿Qué hay del mal sabor de boca que tengo yo? ¿O de la marca de su mano en mi cara? Tu madre me abofeteó, Gael. Delante de 20 personas. ¿Y tú no hiciste nada? Te quedaste ahí sentado, mirando tu plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. Él finalmente me miró, y en sus ojos no vi ni una pizca de arrepentimiento, solo una profunda irritación. Estaba enojado conmigo por haber creado una situación incómoda para él. ¿Qué querías que hiciera?, exclamó, levantando la voz. ¿Que me pusiera a pelear con mi propia madre en su fiesta de 60 años? Delante de toda la familia. A veces eres tan dramática, Ximena. Magnificas todo. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Mira, es fácil. Solo tienes que ir mañana, llevarle unas flores, pedirle perdón por haber sido impertinente, y todo se arreglará. Así de fácil. Volveremos a la normalidad. Pedirle perdón. La frase resonó en mi cabeza, absurda, grotesca, monstruosa. Pedir perdón por haber sido humillada. Pedir perdón por haber sido agredida. Pedir perdón por existir. En ese preciso instante, la última y raquítica hebra de esperanza que me ataba a él, la tonta creencia de que algún día despertaría y me defendería, se desintegró en polvo. Vi con una claridad aterradora que Gael no era mi compañero, ni mi protector. Era el guardián de su madre, el facilitador de mi tormento, el principal beneficiario de mi sumisión. Nunca, jamás, me elegiría a mí. Fue el despertar. No un momento de ira explosiva, sino una comprensión fría, tranquila y absoluta. La comprensión de que estaba irrevocablemente sola en ese matrimonio, y que seguir esperando que él cambiara era una forma lenta de suicidio. El amor no se veía así. El respeto no se sentía así. La puerta de la habitación se abrió un poquito, con un leve crujido que cortó la tensión. Era Renata. Llevaba su pijama de unicornios y sostenía un vaso de agua con ambas manos, como una ofrenda sagrada. Se acercó a mí con cautela, sus pequeños pies descalzos sin hacer ruido sobre la alfombra, como si se acercara a un animal herido. Te traje agua, mami, dijo en voz baja, ofreciéndome el vaso. Sus ojos serios estudiaban mi rostro, la marca roja en mi mejilla. Tomé el vaso, y el contacto de sus pequeños y cálidos dedos fue el primer gesto de consuelo genuino que había recibido en toda la noche. Bebí un sorbo, y el agua fresca pareció apagar una parte del fuego que me consumía por dentro. Ella se sentó a mi lado en la cama, muy cerca, su pequeño hombro presionado contra mi brazo. Gael nos miró desde el otro lado de la habitación, molesto por la interrupción. Renata, a tu cuarto. Tu madre y yo estamos hablando. Renata lo ignoró. Se acercó más a mí y susurró, tan bajo que Gael no pudo oírla desde el baño, donde había ido a lavarse la cara. Mami, dijo, su aliento cálido en mi oído. Lo grabé todo. La abuela gritando y el golpe. Todo. Como en mi proyecto de la escuela, el de dinámicas familiares.
La miré, y por primera vez esa noche, sentí algo más que dolor y desesperación. Sentí una oleada de amor tan feroz, tan protectora, que me dejó sin aliento. Mi pequeña y valiente hija. Mi observadora silenciosa. Mi salvadora inesperada. En su rostro no había miedo, sino una resolución que me avergonzó y me inspiró a partes iguales. Ella no se había quedado mirando su plato. Ella había actuado. El proyecto de dinámicas familiares había comenzado un mes antes y en retrospectiva, fue la intervención del destino que no sabía que necesitaba. Renata había llegado de la escuela con una carpeta y una expresión de intensa concentración que la hacía parecer una pequeña jueza. Su maestra, la señorita Campos, era una mujer joven, de 20 años, pero con una perspicacia que iba mucho más allá de su edad. En la primera reunión de padres, en lugar de hablar solo de calificaciones, me había hecho preguntas que me parecieron extrañamente incisivas. Renata es siempre tan observadora, había preguntado, mirándome por encima de sus gafas. ¿Tan consciente del estado de ánimo de los adultos a su alrededor? A veces parece que está midiendo la temperatura emocional de la habitación antes de hablar. Asentí, incómoda, y ella me dedicó una larga mirada comprensiva que me hizo sentir expuesta. El proyecto, según me explicó Renata esa tarde mientras merendaba, consistía en observar y documentar las interacciones en su propia familia durante varias semanas. Tenemos que anotar cómo nos comunicamos, cómo resolvemos los problemas y qué roles juega cada uno, dijo, leyendo las instrucciones con una seriedad de académica. La tarea sugería tomar notas, hacer gráficos e incluso, con el permiso de la familia, usar dispositivos para grabar conversaciones y capturar la comunicación real, no solo lo que creemos que pasa. Mi primer instinto fue de pánico. La idea de que nuestra disfunción familiar, nuestro teatro del absurdo, quedara registrada en un trabajo escolar era aterradora. ¿No te parece un poco invasivo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Pero Renata estaba entusiasmada. Para ella, no era una invasión, era una misión, una forma de dar sentido al caos emocional que la rodeaba. La señorita Campos dice que a veces las familias no se dan cuenta de sus propios patrones hasta que los ven desde fuera, me dijo, repitiendo las palabras de su maestra como un mantra. Y dijo que si algo que observamos nos hace sentir incómodos o inseguros, podemos hablar con ella en privado. La señorita Campos no estaba pidiendo un trabajo escolar. Estaba abriendo una línea de vida. Esa noche, después de la bofetada, después de que Gael se durmiera con la facilidad de conciencia de un hombre que no se siente responsable de nada, Renata me llevó a su habitación y cerró la puerta. El cuarto, decorado con estrellas que brillaban en la oscuridad y dibujos de animales fantásticos, se convirtió en nuestro cuarto de guerra. Sacó su tablet y la abrió en una carpeta protegida por contraseña llamada Proyecto DF. Dentro, había docenas de archivos de audio y video, cada uno meticulosamente etiquetado con fecha, hora y una breve descripción. No es solo lo de hoy, mami, dijo, su voz firme. He estado grabando desde que empezó el proyecto. Quería entender por qué a veces estás triste. Me mostró el primer video. Era de hacía 3 semanas. Yo estaba en la cocina, concentrada, tratando de terminar un diseño para un cliente importante. La fecha límite era esa noche. Beatriz entró sin llamar, como siempre. El video, grabado desde un ángulo bajo detrás de un frutero, capturó su monólogo completo. Esa pantalla te va a dejar ciega. Deberías estar preparando la cena, no jugando con la computadora. Gael necesita una esposa, no una oficinista en casa. ¿Sabes cuánto polvo hay en la estantería del salón? En el video, yo no respondía, solo encogía los hombros, mi espalda curvándose bajo el peso de sus palabras, haciéndome cada vez más pequeña en mi silla. Luego me mostró un archivo de audio. Era la voz de Gael, hablando por teléfono en el jardín. Sí, ya sé que le prometí a Ximena que iríamos a ver a sus padres este fin de semana. No, no podemos. Mamá quiere que la ayudemos a reorganizar el garaje. Sí, lo sé, llevamos meses posponiéndolo, pero ya sabes cómo se pone. Es más fácil así. Le diré que surgió algo del trabajo. La facilidad con la que descartaba mis sentimientos,
mis necesidades, a mi familia, quedó expuesta en esa grabación, desnuda y sin excusas. Había más, mucho más. Un video granulado, grabado a través de la puerta entreabierta, de mí llorando en silencio en el cuarto de lavado después de una discusión particularmente cruel. Un audio de Beatriz diciéndole a Renata con voz melosa: tu mamá está muy estresada últimamente, pobrecita, no sabe manejar la presión. Tienes que ser buena niña y no darle más problemas. El gaslighting, la manipulación, la crueldad casual, todo estaba allí, documentado con una claridad devastadora. Ver 10 años de mi vida resumidos en esos fragmentos fue una experiencia brutal y extrañamente liberadora. Era como si me viera a mí misma desde fuera por primera vez. No estaba loca. No estaba exagerando. No era demasiado sensible. El abuso era real, tangible y sistemático. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté, con la voz rota, las lágrimas que no había derramado por mí ahora corrían por mi hija. ¿Por qué cargaste con todo esto tú sola? Renata me miró con una sabiduría que no correspondía a sus 9 años, una sabiduría forjada en la observación silenciosa. Porque te veía triste todo el tiempo, mami. Y porque la señorita Campos dijo que a veces los niños ven cosas que los adultos no quieren ver, porque se acostumbran. Y que si algo no se siente bien, tenemos que contarlo. En ese momento, tomé una decisión. La pasividad había terminado. El miedo ya no me paralizaría. Mi hija, mi pequeña y valiente hija, me había dado las armas que necesitaba para luchar, y yo no iba a desperdiciarlas. Mi experiencia como diseñadora, mi atención al detalle, mi capacidad para organizar proyectos complejos, todo eso que mi familia política despreciaba, ahora se convertiría en mi mayor fortaleza. Esto ya no era un proyecto escolar. Era un caso. Y yo iba a ser la fiscal. Me arrodillé frente a ella, para estar a su altura, y tomé sus manitas entre las mías. Este proyecto, le dije, mirándola directamente a los ojos, es lo más importante del mundo, mi amor. Y vamos a terminarlo juntas. Vamos a reunir todas las pruebas que necesitemos. Vamos a ser muy inteligentes, muy cuidadosas y muy valientes. ¿Estás conmigo? Renata asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Siempre, mami. Esa noche, no dormí. Mientras Gael roncaba a mi lado, yo estaba sentada en mi rincón de trabajo, con los auriculares puestos, escuchando horas de grabaciones, tomando notas, clasificando archivos, construyendo mi caso, ladrillo a ladrillo. Nuestra casa se transformó en un campo de operaciones encubiertas. La misión, documentar la verdad de forma irrefutable. Con el pretexto de ayudar a Renata con su proyecto escolar avanzado sobre comunicación oral, compramos un par de pequeños dispositivos de grabación de audio. Eran tan discretos que parecían simples memorias USB, perfectos para nuestra tarea. Le enseñé a Renata cómo activarlos con un solo clic y dónde esconderlos, detrás de los libros en la estantería de la sala, pegados con cinta de doble cara debajo de la mesa del comedor, en el macetero de helechos junto al teléfono de la cocina. Nos convertimos en un equipo de espías. Renata, con su aparente inocencia, podía estar presente en conversaciones de las que yo era sistemáticamente excluida. Se sentaba en la alfombra a jugar con sus muñecas mientras su abuela y su tía Paulina despellejaban mi reputación en la sala. Yo, por mi parte, empecé a provocar sutilmente temas que sabía que desencadenarían las reacciones que necesitábamos grabar. Fue un juego peligroso, un baile en el filo de la navaja. Cada día sentía una mezcla de terror y una extraña y oscura adrenalina. Estaba recuperando el control, aunque fuera en secreto. Una tarde, obtuvimos el premio gordo. Dejé uno de los dispositivos en la sala de estar antes de salir a hacer la compra, una tarea que ahora realizaba con una lentitud deliberada. Cuando volví, recuperé la grabación. En ella se oía a Beatriz hablando con Gael. Su voz era un susurro conspirador, lleno de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Gael, hijito, he estado pensando, comenzaba ella. Tú trabajas muy duro, eres un hombre tan bueno, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. La economía está muy mal.
Y Ximena, bueno, ella tiene ese departamento que le dejaron sus padres. Está a su nombre. Eso no es seguro. ¿A qué te refieres, mamá?, preguntaba Gael, su voz teñida de una fatiga que casi me dio lástima. Me refiero a que el matrimonio es una sociedad. Lo de ella debería ser tuyo también. ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, a ella le pasa algo? ¿O si se le ocurre alguna tontería y decide dejarte? Te quedarías en la calle. Ese departamento debería estar a tu nombre. Por seguridad. Para proteger el patrimonio de la familia. Tienes que convencerla. Dile que es una prueba de confianza, de amor verdadero. Si de verdad te quiere, lo hará. Escuchar el plan, tan frío y calculador, me heló la sangre. No se trataba solo de control emocional, se trataba de despojarme de lo único que era verdaderamente mío, el último legado de mis padres, mi única red de seguridad en el mundo. Pero la revelación más devastadora, la que me rompió el corazón en 1000 pedazos, llegó unos días después. Yo estaba en mi estudio improvisado, fingiendo trabajar en un diseño. La puerta estaba entreabierta. Escuché a Gael hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era tensa, baja, casi un murmullo. Activé la grabadora de mi propio teléfono, que ahora llevaba conmigo a todas partes. No, no puedo pedirte más dinero, Javier, decía. Ya estoy hasta el cuello. El negocio va de mal en peor. La inversión en esa maquinaria fue un desastre. No, claro que Ximena no sabe nada. Cree que todo va viento en popa. No entendería estas cosas, es mejor que no se preocupe. Hizo una pausa, y escuché el sonido de un vaso de whisky siendo servido. He tenido que ir sacando dinero de la cuenta de ahorros que tenemos juntos. Poco a poco, para que no se dé cuenta. Ya van casi 2,5 millones de pesos. Lo sé, es el dinero para la universidad de Renata. Pero tenía que cubrir los sueldos. Lo recuperaré, te lo juro. En cuanto cerremos el contrato con los de Querétaro. No sé qué voy a hacer, hermano. Si ella se entera, me mata. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dinero. El dinero que habíamos ahorrado durante 10 años, el fondo para la universidad de Renata, nuestro colchón de seguridad, cada peso ganado con nuestro esfuerzo, se había esfumado. Me había mentido, me había robado, y encima me había llamado tonta, incapaz de entender. La traición era tan profunda, tan absoluta, que me dejó sin aire. No solo había robado nuestro futuro, sino también mi inteligencia y mi confianza. Esa noche, cuando Renata se durmió, después de revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, hice una llamada que había pospuesto durante años. Marqué el número de mi padre, Arturo. Hacía meses que no hablaba con él con total honestidad. Nuestras conversaciones eran superficiales, llenas de todo está bien, papá, no te preocupes. Siempre lo protegía de una verdad que sabía que le rompería el corazón. Pero ya no podía más. Necesitaba a mi papá. Papá, dije, y mi voz se quebró en la primera sílaba. Y entonces, todo salió. La bofetada fue solo el principio. Le conté las humillaciones diarias, el control asfixiante de Beatriz, la cobardía cómplice de Gael, el plan para quitarme el departamento y, finalmente, el desfalco. Hablé durante casi una hora, un torrente de dolor, rabia y vergüenza acumulados durante una década. Mi padre escuchó en un silencio absoluto. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo una larga pausa en la línea. Podía imaginarlo al otro lado, sentado en su viejo sillón de cuero, su rostro endurecido por la furia. Arturo era un ingeniero jubilado, un hombre de pocas palabras pero de principios firmes como el acero. Mañana a primera hora, te enviaré un mensajero de mi total confianza, dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de una determinación de acero que me hizo sentir segura por primera vez en años. Te recogerá una caja. Mete en ella todos los dispositivos, las grabaciones, las copias de seguridad de la tablet de Renata, todo. No dejes absolutamente nada en esa casa. ¿Entendido? Sí, papá. Hizo otra pausa. Y Ximena, escúchame bien.
No te preocupes. No estás sola. No dejaré que te destruyan. Tengo una amiga. Se llama Elena Herrera. Fuimos compañeros en la universidad. Es la mejor abogada de la ciudad. Y es una hija de puta cuando tiene que serlo. Mañana mismo hablaré con ella. Esto se acabó. Colgué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza o de impotencia. Eran lágrimas de alivio. Tenía un aliado. Tenía un plan. Y la guerra, mi guerra de independencia, estaba a punto de comenzar. La semana siguiente fue la más larga y extraña de mi vida. Me convertí en una actriz, interpretando el papel de mi vida, la esposa sumisa y arrepentida. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la licenciada Herrera, a quien conocí en una videollamada secreta que realicé desde un café internet, me comporté como si nada hubiera pasado. Fui la nuera respetuosa que agachaba la cabeza, la esposa que servía la cena con una sonrisa forzada. Sonreía, asentía y aguantaba. Cada gesto era una actuación, cada palabra una mentira calculada. Era agotador, un esfuerzo sobrehumano mantener la máscara mientras por dentro ardía de rabia y anticipación. Gael y Beatriz estaban encantados. Creían que la bofetada había funcionado, que finalmente me habían domesticado. Gael se volvió más amable, con esa amabilidad condescendiente del que se sabe ganador. Beatriz me dirigía miradas de triunfo en las cenas. No sabían que cada sonrisa mía era una daga que afilaba en silencio. El plan de la abogada era audaz, arriesgado y maravillosamente teatral. No vamos a darles tiempo a reaccionar, Ximena, me había dicho, su voz nítida y segura a través de los auriculares. La gente como ellos se alimenta del control y la anticipación. Se los vamos a quitar. Vamos a golpearlos con la verdad de una sola vez, en su propio terreno y con sus propias reglas. Será una ejecución pública, pero legal. El sábado por la mañana, con el estómago hecho un nudo, ejecuté la siguiente fase del plan. Con una voz temblorosa que tuve que ensayar varias veces frente al espejo, llamé a Beatriz. Suegra, le dije, inyectando una dosis de patetismo en mi voz. He estado pensando mucho en lo que pasó en su cumpleaños. Y creo que tienen razón. He sido egoísta y terca. Mi comportamiento fue inaceptable. Hice una pausa, como si me costara respirar. Me gustaría que vinieran a casa esta tarde, tú, Gael y Paulina, para que podamos hablar y arreglar las cosas. Quiero pedirles perdón como es debido, a los tres. Al otro lado de la línea, hubo un silencio cargado. Pude casi oír la sonrisa de triunfo de Beatriz. Vaya, hijita, dijo finalmente, su voz goteando una falsa magnanimidad. Nunca es tarde para reconocer los errores. Qué bueno que por fin entraste en razón. A veces una mano dura es necesaria para poner las cosas en su sitio. Estaremos allí a las 5. Y Ximena, espero que esta vez tu actitud sea la correcta. Lo será, suegra. Se lo prometo, dije, y colgué antes de que la bilis me subiera por la garganta. Pasé el resto del día preparando la escena. No como una anfitriona, sino como una directora de escena. Ordené la sala de estar, pero también me aseguré de que la gran pantalla de televisión estuviera conectada a mi laptop, oculta detrás de un cojín. Coloqué una bandeja con café y galletas en la mesita de centro, un atrezo de normalidad. Todo debía parecer un escenario de reconciliación familiar. Mi padre, Arturo, llegaría a las 5:15 con la abogada. Tenían instrucciones de esperar mi señal, un mensaje de texto con una sola palabra, ahora. Renata se quedaría en su cuarto, haciendo deberes, con la puerta cerrada y sus auriculares puestos. Le di un fuerte abrazo antes de que se encerrara. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo vaya a buscarte, ¿de acuerdo, mi amor? Mamá te quiere más que a nada en el mundo. Ella asintió, seria, entendiendo la gravedad del momento. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una mezcla de pánico y una feroz expectación. Miré mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana. Ya no veía a la mujer derrotada de la semana anterior. Veía a una guerrera preparándose para la batalla final.
A las 5 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo y abrí la puerta a mis verdugos. Beatriz entró como una reina inspeccionando sus dominios, con una sonrisa condescendiente en los labios. Paulina, mi cuñada, la seguía como una dama de compañía, con la misma expresión de superioridad burlona. Gael entró el último, con aire de mártir indulgente, el hombre que estaba dispuesto a perdonar a su tonta esposa. Pónganse cómodos, dije, mi voz sorprendentemente firme. Se sentaron en el sofá, un tribunal de 3 jueces listos para escuchar mi confesión y dictar mi sentencia. Qué bueno que por fin recapacitaste, Ximena, comenzó Beatriz, tomando la palabra como siempre. Sabemos que no ha sido fácil para ti adaptarte a una familia con nuestros valores, pero con un poco de humildad, todo puede mejorar. Siempre hay espacio para el perdón si el arrepentimiento es sincero. Gael carraspeó, preparándose para su propio discurso, sin duda ensayado con su madre. Ximena, amor, dijo, con ese tono paternalista que me revolvía el estómago. Tuve una conversación muy seria con mi mamá. Y entendemos que a veces te sientes insegura. Por eso, y por el bien de nuestra familia, por el futuro de Renata, creo que deberías considerar transferirme la titularidad del departamento de tus padres. No es por mí, es por nosotros. Como una prueba de tu compromiso, de que confías en mí para manejar el patrimonio familiar. Me miraron los 3, esperando mi capitulación, mi llanto, mi sumisión. La arrogancia en sus rostros era palpable. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Respiré hondo. Saqué mi teléfono y envié el mensaje. Ahora. Era la hora. Levanté una mano, interrumpiendo el discurso de Gael. Entiendo, dije con una calma que los descolocó por completo. No esperaban serenidad, esperaban lágrimas. Y aprecio su preocupación por mi seguridad financiera. Me permití una pequeña y gélida sonrisa. Pero antes de seguir y tomar decisiones tan importantes, tengo algo que me gustaría compartir con ustedes. Es una especie de video familiar que he estado preparando. Un pequeño homenaje a nuestros momentos más significativos. Sus expresiones cambiaron de la arrogancia a una leve confusión. Antes de que pudieran protestar, tomé el control remoto de la televisión y encendí la gran pantalla que colgaba en la pared. La pantalla, que normalmente mostraba paisajes relajantes o fotos familiares felices, la mayoría de ellas cuidadosamente seleccionadas por Beatriz, ahora estaba en negro. Pulsé play. La primera imagen que apareció, nítida y en alta definición, fue la del comedor, hace exactamente una semana. La fiesta de cumpleaños. El audio, captado por el sensible micrófono de la tablet, era cristalino. Se oían las risas, las conversaciones, y luego, la voz de Beatriz, clara y cortante como un diamante, el color de esas rosas de merengue se ve tan corriente. Casi vulgar. Como de quinceañera de pueblo. La cámara, desde el ángulo bajo y estable de la tablet de Renata, mostró mi rostro intentando sonreír, mi respuesta calmada. Y entonces, la escena se desarrolló en una horrible cámara lenta. La mano de Beatriz moviéndose por el aire, el impacto brutal, el sonido agudo y seco de la bofetada llenando la sala. El video capturó mi rostro girando por la fuerza del golpe, el shock en mis ojos, y lo más importante, la expresión de fría satisfacción en el rostro de Beatriz. El silencio en mi sala de estar era absoluto, roto solo por el audio del video. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Beatriz, reemplazado por una palidez cerúlea. Gael se quedó paralizado, con la boca entreabierta, como un pez fuera del agua. Paulina miraba de la pantalla a su madre, con una mezcla de horror y una fascinación perversa. ¿Qué es esto?, tartamudeó Beatriz. ¿Me has estado espiando en mi propia casa? Pero no había terminado. El video cambió a una compilación. Era un montaje de momentos grabados durante el último mes, editado por mí misma en las largas noches de insomnio. La voz de Beatriz diciendo, esa falda es demasiado corta, pareces desesperada por atención. La comida está sosa, como tus conversaciones. Realmente no eres muy inteligente, ¿verdad, Ximena? Menos mal que tienes a Gael.
Cada insulto, cada humillación, presentado uno tras otro, creando un retrato innegable y sistemático de abuso psicológico. Beatriz empezó a temblar. «Apaga eso», siseó, su voz un hilo de furia. «Apaga esa porquería ahora mismo. Es ilegal». Ignoré su orden. La pantalla se volvió negra de nuevo, pero esta vez, solo se escuchó audio. Era la grabación del dispositivo que había dejado en la sala. La calidad era perfecta. «Beatriz, ese departamento debería estar a tu nombre. Por seguridad. Para proteger el patrimonio de la familia. Tienes que convencerla. Dile que es una prueba de confianza». Gael: «Sí, mamá. Tienes razón. Hablaré con ella. Encontraré el momento adecuado». Paulina jadeó audiblemente, mirando a su hermano con una nueva expresión en sus ojos. Gael se hundió en el sofá, como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones, su rostro una máscara de pánico. Y entonces, llegó el golpe de gracia. El audio final. La llamada telefónica de Gael con su amigo Javier, grabada desde mi teléfono en el pasillo. «Gael, he tenido que ir sacando dinero de la cuenta de ahorros que tenemos juntos. Poco a poco, para que no se dé cuenta. Ya van casi 2,5 millones de pesos. Lo sé, es el dinero para la universidad de Renata. Pero tenía que cubrir los sueldos. Lo recuperaré, te lo juro. Si ella se entera, me mata». La confesión resonó en la habitación, cruda, devastadora e innegable. La máscara del esposo proveedor y del hijo obediente se desintegró, revelando al mentiroso, al ladrón, al fracasado que se escondía debajo. Paulina estaba boquiabierta, sin palabras. Miraba a Gael como si nunca lo hubiera visto antes. Beatriz, por su parte, había pasado del shock a una furia volcánica. Se levantó de un salto, su rostro elegante deformado por la rabia. «Me tendiste una trampa, maldita», gritó, su voz perdiendo toda su finura, convirtiéndose en el graznido de un ave de rapiña. Se abalanzó hacia mí, sus manos con las uñas perfectamente cuidadas convertidas en garras. «Zorra manipuladora. Voy a arrancarte los ojos». No pudo terminar la frase. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Un sonido tranquilo, civilizado, que en ese contexto sonó como el cañonazo que anuncia el inicio de una ejecución. El sonido del timbre cortó la tensión como un bisturí a través de un lienzo. Beatriz se detuvo en seco, a medio camino de su ataque, su amenaza suspendida en el aire. Todos nos quedamos congelados por un instante, un cuadro viviente de disfunción y odio. Con una calma que no sentía pero que proyectaba a la perfección, me dirigí a la puerta y la abrí. Allí estaban mi padre, Arturo, y a su lado, una mujer que irradiaba una inteligencia y una autoridad formidables. Era alta, de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable que no dejaba ni un solo cabello fuera de lugar. Vestía un traje sastre de un gris marengo que gritaba poder y competencia. Pero eran sus ojos los que te atrapaban, grises, penetrantes y tan afilados que parecían capaces de ver a través de las paredes, de las mentiras y de las almas. Era la licenciada Elena Herrera. «Buenas tardes», dijo la abogada, su voz tranquila pero resonando con una autoridad inconfundible que llenó la habitación. Entraron en la sala, y la dinámica de poder no solo cambió, se invirtió por completo en el instante en que cruzaron el umbral. Beatriz, Gael y Paulina los miraron como si hubieran visto fantasmas. El color, si es que le quedaba algo, desapareció del rostro de Beatriz. Gael pareció encogerse sobre sí mismo. Mi padre no dijo una palabra. Simplemente se colocó a mi lado, un pilar de fuerza silenciosa, su mera presencia un mensaje claro: ya no está sola. La licenciada Herrera no perdió el tiempo en formalidades. Ignoró los sofás y se dirigió directamente a la mesita de centro. Con un movimiento preciso y económico, colocó una gruesa pila de documentos sobre ella. El sonido del papel golpeando la madera fue como un martillazo de juez. «Buenas tardes, señora Beatriz, señor Gael», dijo, su mirada glacial pasando de uno a otro. «Mi nombre es Elena Herrera y soy la abogada de la señora Ximena.
Entiendo que acaban de disfrutar de una pequeña proyección. Permítanme decirles que lo que acaban de ver y escuchar es solo una pequeña muestra de las pruebas que hemos recopilado. Abrió la carpeta superior con dedos elegantes. Aquí, dijo, deslizando un documento hacia ellos con la punta de un dedo, tengo la demanda de divorcio por causa de violencia intrafamiliar y abuso psicológico continuado. Se basa, entre otras cosas, en la agresión física que tuvo lugar la semana pasada, la cual, como ya saben, está grabada en video. Beatriz soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable. Esto es ridículo. No tienen pruebas de nada. Son grabaciones ilegales. ¿Ilegales?, replicó la abogada sin inmutarse, levantando una ceja. Según el Código Civil Federal, las grabaciones realizadas por uno de los interlocutores en un espacio privado no son ilegales. Y en el caso del video, la grabadora era mi segunda clienta, la menor Renata, quien actuaba para proteger la integridad de su madre. Un juez encontrará eso muy convincente. Su voz era seda y acero. Además, el documento también incluye una solicitud de orden de restricción inmediata para usted, señora Beatriz, y para usted, señor Gael, por el bienestar emocional y físico de mi clienta y su hija. Luego, sacó otro fajo de papeles. Y esto, continuó, su voz volviéndose aún más fría, es una auditoría financiera completa de la cuenta mancomunada del matrimonio, realizada por un perito contable. Demuestra, sin lugar a dudas, el desfalco de 2.500.000 pesos por parte del señor Gael para cubrir las deudas de su negocio en quiebra. Eso, señor Gael, se llama fraude y abuso de confianza. Y tiene consecuencias penales muy serias. Gael se puso blanco como el papel. Empezó a balbucear, a negar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Yo iba a devolverlo. Ahórrese las excusas para el fiscal, lo cortó la abogada. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación, asfixiándolos. Luego, como un mago revelando su truco final, sacó un último documento de su maletín de cuero. Ah, y una cosa más, dijo, y por primera vez, una leve y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Para evitar cualquier malentendido futuro sobre el patrimonio familiar que tanto le preocupa, señora Beatriz. Este es el estado de cuenta certificado del portafolio de inversiones personal de mi clienta. Un portafolio que ella, inteligentemente y en secreto, construyó con su propio dinero, tanto de antes como durante el matrimonio. Dejó que la cifra quedara suspendida en el aire por un momento. Está valuado actualmente en poco más de 10 millones de pesos. Los miró a los tres, cuyos rostros eran un poema de incredulidad, shock y una codicia frustrada tan intensa que era casi cómica. Según el régimen de separación de bienes bajo el que se casaron, y dado que fue creado con fondos privativos, ese dinero es exclusivamente de ella. No les corresponde un solo centavo. La revelación de los 10 millones de pesos fue la estocada final, la bala de plata que aniquiló cualquier resto de su arrogancia. La avaricia en los ojos de Beatriz luchó una batalla campal contra el pánico, y el pánico ganó de forma aplastante. La compostura que tanto se esforzaba por mantener, esa fachada de dama de sociedad, se hizo añicos. Y mentirosa, chilló, su voz estridente y aguda, perdiendo toda su elegancia. Ese dinero es de mi hijo. De nuestra familia. Tú no tienes nada. Eres una don nadie que se aprovechó de él, una trepadora. Se lanzó hacia la mesa, intentando arrebatar los papeles como un animal salvaje, pero mi padre se interpuso, bloqueándole el paso con su cuerpo alto y sólido. No la tocó, no le dijo nada. Simplemente se quedó allí, un muro inamovible. Beatriz, ya basta, dijo mi padre, su voz grave y llena de una autoridad que no admitía réplica. Has hecho suficiente daño. Gael, por su parte, se derrumbó por completo. No de forma dramática, sino como un muñeco de trapo al que le cortan las cuerdas. Se dejó caer de rodillas en el suelo, un hombre roto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrastraba torpemente hacia mí, una imagen patética de desesperación. Ximena, por favor, sollozó, intentando tomar mi mano.
Retrocedí instintivamente, como si su contacto pudiera quemarme. Perdóname, mi amor. Fue mi madre. Ella me obligó, me llenó la cabeza de ideas. Ella me manipuló. Yo te amo, de verdad que te amo. No me dejes, por favor. Podemos arreglarlo. Todo es culpa de ella. La escena era grotesca. El hombre que nunca me había defendido, el que me había ofrecido como sacrificio en el altar de su madre una y otra vez, ahora la culpaba a ella para salvar su propio pellejo. Era la máxima expresión de su cobardía. Verlo así, humillado y sin dignidad, no me produjo ninguna satisfacción. Solo un profundo y amargo asco. Me di cuenta de que nunca lo había conocido de verdad, o que el hombre del que me enamoré nunca había existido fuera de mi propia imaginación. Paulina, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, con el rostro pálido como la cera, vio la oportunidad de escapar del barco que se hundía. Se levantó lentamente del sofá, intentando pasar desapercibida, moverse hacia la puerta como una sombra. «¿A dónde cree que vas?», le espetó la licenciada Herrera sin siquiera mirarla, mientras organizaba sus papeles. «Tú también eres testigo y cómplice de años de abuso. Tu silencio te hace responsable. Siéntate. Aún no hemos terminado contigo». Paulina se quedó helada y volvió a sentarse de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Se encogió en el sofá, pálida y temblorosa. El caos reinaba en mi sala de estar. Los gritos de Beatriz, que ahora había pasado a acusar a mi padre de amenazarla. Los sollozos de Gael, que seguía de rodillas, repitiendo mi nombre como una letanía. El silencio aterrorizado de Paulina. Y en medio de todo, yo me sentía extrañamente en calma. El miedo que me había atenazado durante años, el nudo constante en mi estómago, se había disuelto. En su lugar, había una claridad fría y dura. Estaba viendo a estas personas por primera vez como realmente eran, débiles, codiciosas y crueles. Mi padre se acercó y puso una mano en mi hombro. Su contacto era firme y reconfortante. «Se acabó el show», me susurró al oído. Y yo supe que era verdad. El telón había caído sobre la farsa que había sido mi matrimonio. Y yo, por fin, era libre para abandonar el escenario. Respiré hondo, un aliento profundo y limpio que pareció llenar espacios en mis pulmones que llevaban años cerrados. El simple acto de respirar libremente fue suficiente para atraer la atención de todos en la habitación. El silencio cayó de nuevo, un silencio expectante y temeroso. Me acerqué a Gael, que seguía arrodillado en el suelo, una imagen lamentable. Lo miré desde arriba, no con odio, sino con una distancia clínica, como un científico observando un espécimen. Por primera vez en 10 años, yo tenía el poder. «Levántate, Gael», dije, mi voz firme, desprovista de cualquier emoción. No era una petición, era una orden. «La humillación no te sienta bien». Él se puso de pie torpemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano como un niño. Luego, me dirigí a los tres, mi mirada pasando de uno a otro, deteniéndose en cada uno por un momento. «Tienen dos opciones», anuncié, mi voz resonando en la habitación que una vez había sido mi prisión. «La opción A es la vía civilizada. La vía rápida. Firman todos los papeles ahora mismo, el divorcio por mutuo consentimiento, el acuerdo de separación de bienes donde reconocen mi patrimonio privativo, la renuncia a cualquier reclamación futura y la custodia completa de Renata para mí». Hice una pausa, mirando directamente a Gael. «Empacas una maleta con tus cosas personales y te vas de esta casa esta misma noche. Te doy 1 hora». Luego, giré mi cabeza hacia Beatriz. «Y usted, señora, acepta la orden de restricción. No se acercará a menos de 200 metros de mi hija, de mi casa o de mi lugar de trabajo. No volverá a ver a Renata jamás. Si eligen esta opción», concluí, «la demanda por fraude quedará en suspenso, archivada, siempre y cuando cumplas con la pensión alimenticia que dictamine el juez. Será una pensión generosa, te lo aseguro». Dejé que asimilaran la oferta, la única rama de olivo que pensaba extender. «La opción B», continué, mi voz endureciéndose, «es la guerra.
Nos vemos en los tribunales. Rechazaremos cualquier acuerdo. Presentaremos la demanda penal por fraude inmediatamente. Haremos públicas todas las grabaciones. No solo en el juzgado. Me aseguraré de que lleguen a la prensa, a los blogs de chismes, a los grupos de WhatsApp de todo su círculo social que tanto les importa. Dejaré que todo el mundo se entere de la clase de personas que son, una maltratadora, un ladrón y una cómplice silenciosa. Los miré fijamente, uno por uno. Perderán su reputación. Su negocio, lo poco que queda de él, se hundirá. Y muy probablemente, Gael, perderás tu libertad. La elección es suya. Tienen 5 minutos para decidir. Beatriz me miró con un odio puro, pero vi el miedo en sus ojos. Podía soportar ser cruel, pero no podía soportar ser vista como cruel. La ruina pública era su peor pesadilla. Gael, por otro lado, solo podía pensar en la cárcel. La idea de pasar un solo día tras las rejas lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. No necesitaron 5 minutos. Los papeles, dijo Gael, su voz apenas un susurro. ¿Dónde están los papeles? La licenciada Herrera, con una eficiencia implacable, extendió los documentos sobre la mesa y les ofreció una pluma de lujo, como un último gesto de ironía. Gael firmó cada página sin leer, su mano temblando tan violentamente que su firma era casi ilegible. Cuando le tocó el turno a Beatriz, dudó por un segundo, su orgullo luchando una última batalla perdida. Miró a su hijo, esperando quizás un último acto de desafío. Pero Gael ni siquiera la miró. Con un gruñido de derrota, Beatriz estampó su firma en los papeles. Mientras Gael subía las escaleras para hacer su maleta, arrastrando los pies como un condenado, Beatriz sufrió un ataque de histeria. Se desplomó en el sofá, sollozando y gritando que le había robado a su hijo, que había destruido a su familia. Yo la miré, sin una pizca de compasión. Me acerqué a ella, y por última vez, le hablé. Usted destruyó a esta familia hace mucho tiempo, Beatriz. La envenenó con su control y su amargura. Yo no estoy destruyendo nada. Yo solo estoy recogiendo los escombros para construir algo nuevo y limpio para mi hija. Lejos de usted. Me di la vuelta y la dejé ahogándose en su propio veneno. 6 meses después. El sol de la mañana inunda mi nuevo hogar. No es una casa grande y ostentosa como la anterior, sino un departamento luminoso en el corazón de la ciudad, con un pequeño balcón lleno de plantas. El aire huele a café recién hecho, a pintura fresca y a libertad. Ya no camino de puntillas, ya no mido mis palabras. En las paredes no cuelgan retratos de una familia infeliz, sino mis propios diseños, arte abstracto lleno de color y los coloridos y caóticos dibujos de Renata. He lanzado mi propia agencia de diseño gráfico, Estudios Ximena. El trabajo es duro, las noches son largas, pero es mío. Cada cliente que consigo, cada proyecto exitoso, es una afirmación de la mujer que siempre fui y que finalmente he recuperado. Los 10 millones de pesos no son solo dinero, son la prueba de mi resiliencia, el fruto de mi plan secreto de escape. Son mi independencia, mi seguridad, el futuro de mi hija. Renata ha florecido. La niña ansiosa y observadora que medía cada palabra ha dado paso a una preadolescente segura, parlanchina y brillantemente sarcástica. Acaba de ganar el primer lugar en la feria de ciencias de su escuela con un proyecto sobre energías renovables. Verla reír sin miedo, debatir con sus amigos, llenar la casa con su música, es la mayor de mis victorias. A veces, por la noche, la observo mientras duerme y lloro en silencio, pero ahora son lágrimas de gratitud. Gael y su madre ahora viven en un pequeño departamento alquilado en las afueras, en la misma zona donde yo crecí. Una ironía cruel del destino. El negocio de Gael quebró definitivamente. Según me contó mi padre, que a veces se entera de cosas por viejos amigos, Gael trabaja ahora como gerente en una tienda de electrodomésticos. Beatriz se ha convertido en una mujer amargada que rara vez sale de casa, consumida por el resentimiento y la pérdida de su estatus. Gael cumple con la pensión alimenticia de Renata religiosamente, no por decencia, sino por el miedo a la demanda penal que la licenciada Herrera aún mantiene archivada, como una espada de Damocles sobre su cabeza.
A veces, en las altas horas de la noche, me envía largos mensajes de texto. Son una mezcla de remordimiento autocompasivo y súplicas de perdón. Habla de los viejos tiempos, de la librería en Coyoacán, del hombre que solía ser. Nunca respondo. Borro los mensajes sin leerlos por completo. Ese hombre, si es que alguna vez existió, está muerto para mí. He aprendido que el silencio no compra la paz, solo alimenta el abuso. He aprendido que la verdadera fuerza no está en aguantar el dolor, sino en saber cuándo decir basta, en trazar una línea en la arena y defenderla con todo lo que tienes. Me recuperé a mí misma, pero lo más importante, le di a mi hija el futuro que merece, un futuro donde sabe que su voz importa, que su inteligencia es un superpoder y que ninguna mujer, nunca, debe tolerar que la hagan sentir pequeña. Estoy sentada en mi balcón, con una taza de café, viendo a Renata regar las plantas. Se gira y me sonríe, y su sonrisa es un sol que ilumina mi mundo. ¿Hice lo correcto al destruir su familia para poder salvar a la mía? ¿Estuve mal? Gracias por escuchar. Déjanos saber qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias.